Buenas tardes a todas y a todos, señor obispo, don Pío. Es un placer para mí, porque la verdad confieso que no había estado nunca en esta ciudad que me ha robado el corazón desde el momento que bajé del tren por la luz. Esta luz de Castilla y esta amplitud y estos parques que tenéis que oxigenan. Espero que de alguna manera mis palabras puedan ser luz, si es posible también, para la actual situación. Tenéis la ponencia, no os asustéis, es un poco un defecto de profesor que quiere que los alumnos se lleven a casa la materia, que no os asustéis con estos esquemas. No voy a explicarlo todo, ni va a ser un rollo pesado, solo voy a dar algunas pinceladas y en todo caso luego los esquemas sirven, cuando has oído la conferencia, los esquemas sirven para entenderlos. Tenemos que arrancar por fuerza de lo que ha pasado en Europa en los últimos 300 años, muy brevemente. Son 3 palabras las que tenemos que entender. Estoy en el punto 1 de la conferencia, la fe que profesamos, cómo suscitarla. El cambio de escenario sociocultural. Son 3 palabras que tenemos que explicar. Secularización, secularismo y apoteosis del yo. Brevemente. La secularización empieza en Europa después de las guerras de religión y es un decirle a las iglesias protestantes en el norte de Europa y luego progresivamente Iglesia Católica en el sur de Europa: Iglesia, no te metas en los asuntos temporales, déjanos a los ciudadanos que decidamos las leyes por las que queremos regirnos y tú quédate con tus cosas de la fe. La secularización en sí, bien entendida, es buena. Y el Concilio Vaticano II, el acontecimiento más importante del siglo XX, del cual estamos celebrando precisamente los 50 años de su inicio, en su Constitución Gaudium et Spes, reconoció la bondad de esta secularización, de esta distinción de planos, distinguir el orden temporal en el que los ciudadanos y ciudadanas tienen que organizarse según las leyes, y la Iglesia que incide desde el anuncio del Evangelio, desde la formación de las conciencias. En el siglo XIX se dio un paso más. De secularización pasamos a secularismo. Y aquí el no ya no es un stop a la acción de la Iglesia mandando, sino es un no a Dios. Esto ya es más serio. Es un no a todo fundamento trascendente de la realidad. Y es establecer como dogma, el dogma, si me permitís una palabra un poco sabia, de la inmanencia, que quiere decir, no se puede introducir en el ser humano nada que no salga ya de dentro del ser humano. Este principio de inmanencia, este secularismo, nos ha llevado en los últimos días, abrevio lo que sería una descripción más sociológica, a la apoteosis del yo. El rey independiente de la república de su casa, como utiliza cierta marca de muebles. Este principio de inmanencia no tiene que entrar nada en la persona que no salga de ella. Al principio se aplicó a Dios, a la religión, pero fijaos, ahora, desde hace 30, 40 años, se aplica no ya a lo de arriba, sino se aplica a lo inmanente, a lo humano. Si la familia amplia me complica la vida, no sé aquí en Albacete, pero en Barcelona, cuando llega Navidad, pues hay psicólogos que dicen, mira, si participar en la cena o en la comida de Navidad te cansa porque el abuelo explica por 527 veces la batalla del Ebro, pues no hace falta, no es obligatorio. Para muchas mujeres, y lo digo con todo respeto, para muchos matrimonios, el hijo, de entrada, es un obstáculo tener un hijo. Para la promoción profesional, para la salida, vacaciones. Luego se negocia y a los 34, 35 años se tiene el hijo. O sea, el yo se está afirmando tanto y todo nos invita tanto a la realización del yo que todo lo demás se experimenta de entrada como obstáculo. La familia, la pareja, el hijo, el enfermo mayor, el abuelo, no digamos el extranjero. Es la apoteosis del yo, la cultura que también se ha dado en llamar de la desvinculación. Esto nos ha traído también un gran relativismo, todo relativo, lo que para ti es bien, a lo mejor para mí es mal, este relativismo. Y, como ha afirmado los documentos previos al sínodo, el sínodo de obispos, que se ha celebrado en octubre en Roma,
este relativismo, esta cultura del yo, seamos sinceros, se nos ha colado también dentro. Nuestras comunidades cristianas y nosotros mismos somos hijos de este ambiente, de esta atmósfera que respiramos. Y por tanto, esto de que todo es relativo, o que todas las religiones son igualmente importantes o vienen a decir lo mismo, también se nos ha colado en nuestro interior. Paréntesis. Saludo especialmente si hay alguna persona que no es habitual de los círculos eclesiales, que ha oído por la radio que había este congreso, o lo ha visto y ha venido. La saludo especialmente y le pido disculpas, porque mi discurso está dirigido sobre todo, no tanto a una presentación frontal de lo atractivo de la fe, que también puede darse, sino que este discurso está pensado para cómo motivar a católicos de toda la vida convencidos a salir afuera, a buscar a los alejados. Cierro el paréntesis. Es por eso que estamos hablando, punto 1.2, de esta necesidad de nuevo ardor. Ante esta cultura del yo, que tiene sus cosas positivas, ciertamente, he olvidado decir que la autonomía del yo, si lo comparamos con el control que había en la cultura rural, de que todo estaba controlado, eso también ha sido un avance, cuidado, seamos precisos. La modernidad tiene cosas buenas. Lo que pasa es que esta pulsión del yo tan acelerada, tan exagerada, vemos que lleva a esta apoteosis del yo solitario. Este yo solitario también lo tenemos en casa, este relativismo lo tenemos y por tanto ello nos está obligando a una reacción. ¿Cómo evangelizar este mundo del yo, de la apoteosis del yo, sobre todo en nuestra vieja Europa? Pues lo primero que tenemos que hacer es evangelizarnos nosotros mismos, es decir, hacer que la frescura, la fuerza, la belleza del Evangelio, del encuentro personal con Jesús, como decía el señor obispo al empezar este congreso, se reavive en nosotros, en los que estamos aquí esta tarde y en nuestras comunidades. Esto es lo que se llama la necesaria autoevangelización. Y junto con ello es necesario redescubrir nuevos métodos, como esto que será el tema central de mi charla, el primer anuncio, y lo que tiene que venir a continuación, esos itinerarios o recorridos de iniciación cristiana de adultos. Y en eso saber usar los nuevos lenguajes audiovisuales, escénicos, informáticos, y insistiré mucho, y esta es una parte importante de mi mensaje, los nuevos protagonistas de esta nueva evangelización tenéis que ser los fieles laicos, acompañados, eso sí, por los presbíteros. Veamos, punto segundo, antes de entrar en el primer anuncio, veamos toda la secuencia de lo que se entiende por evangelización. El primer anuncio hay que situarlo en el proceso global de la evangelización. Tenemos fuentes muy autorizadas de cuáles son todos los elementos que tiene que haber en la evangelización, porque a veces uno dice, oh, pero es que en tal parroquia lo hacen así, es que tal movimiento dice que evangelizar es eso. Vamos a ver lo que dice la Santa Madre Iglesia con su sabiduría. Tenemos tres referentes, lo tenéis aquí. Pablo VI, en el año 1975, escribió una exhortación después del sínodo del 74 sobre la evangelización. Se conocen los documentos con las dos primeras palabras en latín, Evangelii Nunciandi, el evangelio que debe ser anunciado, y ahí describe especialmente en los números 17-24 lo que voy a exponer. Lo mismo recogió Juan Pablo II en Redentoris Missio, la misión del Redentor, en el año 90, y lo mismo recogió luego un documento emanado desde Roma, desde la Congregación del Clero, el Directorio General para la Catequesis. ¿Cuáles son los 7 elementos imprescindibles para que podamos hablar de un proceso de evangelización integral? Primero, la presencia de los cristianos y cristianas encarnada, la presencia encarnada en el mundo y el testimonio de vida. Esto es básico. El testimonio de amor, de solidaridad, y más con esta crisis tremenda que estamos sufriendo ahora. Segundo, un diálogo acogedor, cálido, con lejanos y alejados, y en este diálogo, a partir de las cuitas, de los anhelos y esperanzas de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, que son los nuestros,
expresar las razones para creer. Hay razones para creer. La fe no es totalmente racionalizable, pero no va contra la razón. La fe en Jesucristo resucitado va más allá de la razón, pero no puede ir nunca contra la razón. Este es uno de los grandes temas del Papa Benedicto XVI. En este contexto, y lo repetiré varias veces esta tarde, en este contexto del mejor testimonio de vida, de encarnación de los cristianos, y con una actitud dialogal y humilde y de compartir, debe darse, cuando discernimos que es el momento, el anuncio explícito de Jesucristo. Hablar con Jesús, hablar de Jesús con naturalidad, casi diría como el que le cuenta la película que ha visto o el que le comunica al fisioterapeuta que te está arreglando el lumbago, ¿no? Mucho más. Cuarto, en caso de que se dé una respuesta positiva a este anuncio, que luego dedicaré toda la charla sobre el primer anuncio, ahora solo lo presento en el contexto de todo lo que tiene que haber para que podamos hablar de un proceso de evangelización. Hay que ofrecerle, punto 4, un proceso de la iniciación cristiana que incluye, ahora sí, la catequesis sistemática y la introducción o reintroducción en la vida sacramental. Lo ha contado muy bien el señor obispo con la anécdota de la pareja que quieren casarse y que finalmente optan con misa y con comunión porque queda muy bien la foto con cáliz. Evidentemente que esta pareja necesita, si quieren, urgentemente un proceso de reiniciación cristiana. ¿Por qué re? Porque el proceso de iniciación teóricamente ya lo hicieron al recibir la primera comunión. El problema es que se les ha quedado la fe tan pequeña como el vestido de la primera comunión. Y por tanto tiene que haber una reiniciación. Por eso también en la cita anterior del Papa, que considera que muchos católicos están todavía en estado catecumenal. El catecúmeno es el que se prepara para ser bautizado. Todos, la mayoría todavía estamos bautizados, es necesario ofrecer el camino de la reiniciación. Ello llevará, la palabreja, mistagógica, mistagogos, es el gogo, pedagogo, es el que conduce a un niño. Pues la mistagogía es introducir a esa persona a través del proceso de iniciación en que sepa disfrutar con la celebración de la Eucaristía, con los sacramentos. Hay que ser iniciado, te tienen que haber enseñado a leer los símbolos, a interpretar toda la historia que hay. Quinto, ello debe llevar a una entrada en la comunidad cristiana o a una renovación profunda del sentido de pertenencia a ella. Sexto, el que ha sido evangelizado o reevangelizado deviene, si sigue este proceso y quiere, deviene a su vez evangelizador. Y ahí están las diversas formas de apostolado organizado para propiciar esta encarnación, depende de si es en el mundo obrero, en el mundo profesional, en el mundo de la sanidad, en el mundo de la escuela. Con todo ello se debe propiciar, punto séptimo, como decía Pablo VI, no hago más que citar los documentos de Pablo VI, Juan Pablo II, la renovación de la humanidad. La renovación de las estructuras injustas, o el intentar los cristianos y cristianas comprometidos codo con los hombres y mujeres de buena voluntad, de otras convicciones, ateos, agnósticos, de otras religiones, el aportar las energías de fe y amor de los cristianos para intentar transformar las estructuras injustas, o por lo menos para que no crezca la maldad en nuestras estructuras, para hacerlas más humanas, eso es también evangelizar. Lo dijo muy claramente el sínodo del 74. Como dice Pablo VI, lo tenéis en letra pequeña, estos elementos, estos 7 elementos, pueden parecer contrastantes, incluso exclusivos. En realidad son complementarios y mutuamente enriquecedores. Hay que ver siempre cada uno de ellos integrado con los otros. A mí me gusta comentar este texto con unas anécdotas que espero que no, o una forma de decir que espero no herir a nadie. El cristiano que a los 18 años descubrió la realidad de la persona de Cristo, la belleza de la fe, a través de un magnífico catequista, de un crack de la catequesis, puede tener tendencia, a creer que
evangelizar es y solo la catequesis. El joven que a los 16 años descubrió Jesucristo, el Evangelio, el compromiso, a través del joven coadjutor de una parroquia que con su Citroën iba de parroquia en parroquia en grupos de revisión de vida, ver, juzgar, actuar, puede tener la tentación, de creer que evangelizar es y solo es la revisión de vida y el compromiso. Y así podríamos decirlo de cada elemento. El que se abrió a la fe por un sacerdote magnífico que celebraba la Eucaristía con gran unción, cosa importantísima, puede tener la tentación de creer que evangelizar se hará solo celebrando la Eucaristía. La respuesta la veis muy clara. Evangelizar es todo. Es el anuncio, es el testimonio que nos hace creíbles, es la catequesis cuando llega el momento, es la liturgia, fuente y cima de la vida cristiana, como nos dice el Vaticano II. ¿Cuál es el secreto? Saber a cada momento, según qué personas tienes delante, en qué momento estás del ciclo completo de la evangelización. Si estás en un momento que solo puede haber testimonio callado, si ha llegado el momento de la palabra de diálogo, si ha llegado el momento de la palabra de la que voy a hablar a continuación de primer anuncio, si ya estamos en condiciones de dar la palabra catequética, etc. Vamos pues ya al primer anuncio y lo hacemos con el punto 3, empezando por la raíz del primer anuncio. ¿De dónde viene? Mirad, lo explico también con una pequeña provocación, porque con la hora que es y con este calorcito que hace aquí, el peligro de la siesta es muy grande. Entonces, por un momento, imaginaos por un momento, ya sé que esto es muy fuerte, con permiso del señor obispo, imaginaos que sois Dios, cada uno de vosotros es Dios. Habéis creado la humanidad, hombres y mujeres, para que se comuniquen libremente con vosotros. Y resulta que la humanidad ha dado un portazo, se ha ido, se ha emancipado, no solo emancipado, sino distanciado, y en un momento dado queréis ir a buscar a vuestros hijos e hijas. Sois Dios, sois omnipotentes. ¿Cómo lo haríais? Tranquilos, voy a responder yo por vosotros. Muy probablemente, porque esto está en el ambiente, más de uno pensaría, ya lo sé, soy Dios, soy omnipotente, puedo hacerme inmediatamente presente en la mente de cada uno de los 7.000 millones de hombres y mujeres del mundo, pues lo hago y ya está. Señoras y señores, les pido perdón si causo una decepción en ustedes, pero el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo no escogió este camino. El camino de la iluminación instantánea, que es el que está de moda por influencia de Oriente, que nos parece como hombres hijos de la Ilustración, liberté, égalité, fraternité, que es el más justo, si Dios quiere comunicarse, que lo haga, con todos igual y al mismo tiempo. Nada de pueblo elegido. Ya veis por dónde voy. Entonces me gustaría invitaros esta tarde a que nos reconciliásemos todos con el camino que escogió. ¿Qué camino escogió el Señor Dios para comunicarse según el testimonio de la Biblia? Pues escogió, primero, no tanto manifestarse directamente a todos, porque con ello igualmente ya anularía la libertad humana para buscarle, sino escogió el camino de unos mediadores, los profetas, Moisés, David. A esos sí que no podemos descartar que les diese un toque íntimo, quienes somos nosotros para decirle a Dios cómo tiene que hacerlo todo, pero a partir de ahí, del que recibe el toque íntimo, Abraham, Moisés, el pueblo no oye la voz de Dios, sino que tiene que fiarse de ese hombre que le dice, se me ha aparecido en la montaña, experiencia mística, el Señor, y me ha dicho, ve a sacar a mi pueblo. Por tanto, Dios respeta nuestra libertad, se adapta a nuestra condición, ocultándose de alguna manera y usando al mediador. Y otra cosa, ¿qué medio podía utilizar el Señor para guardar su trascendencia? Porque tenemos los humanos tanta tendencia a atrapar a Dios en un becerro de oro, en un ídolo. ¿Cómo conservar la trascendencia y a la vez hacerse presente?
Pues con una cosa muy humana, que es muy efímera, que es muy evanescente, pero que puede ayudar o hacer mucho daño. ¿A qué me estoy refiriendo? A la palabra, amigos y amigas. La acabo de decir y ya se va, se queda flotando en el ambiente, la puede recoger el que quiera en el corazón o puede ser olvidada. La palabra, esa palabra que cura, alguien que pronuncia nuestro nombre con cariño en la intimidad, o esa palabra que hiere, una palabra fuerte de discusión entre hermanos en una sobremesa a propósito de una herencia. ¿Cuánto costará restañar esa herida? Por tanto, el Dios de Jesús, el Dios de la Biblia, escoge el mediador y la palabra. Por tanto, la revelación cristiana, la raíz del primer anuncio, punto 3, es la revelación cristiana como acontecimiento de una palabra que deviene acción y una acción explicada por la palabra. Tenemos 3.1, un contenido que Dios ha ido comunicando a través de los profetas, finalmente enviando a su propio Hijo. Fijaos, la palabra se hizo carne. La palabra se hizo carne. Juan 1:14. Esa palabra nos ha comunicado el anuncio del reino, ese anuncio con el tiempo ha cuajado en el credo, en esa articulación de nuestras verdades, a la profundización de la cual el Papa Benedicto XVI nos invita en este año de la fe. Esa palabra ha dado pie a toda una catequesis, incluso a una teología. Esta es la fe que creemos. En el latín que estudiamos todavía algunos, la fides que creditur, como dice San Agustín, es la fe que es creída, la fe como contenido doctrinal. Pero, punto 3.2, esta revelación cristiana y su transmisión como acontecimiento comunicativo presupone la fe con la que creemos, es decir, la fe confianza. Si no tenemos una confianza mínima en el catequista o en el sacerdote que nos está hablando, si no suscitamos en el oyente un mínimo de confianza, una experiencia inicial de Jesús como el viviente, un mínimo de confianza inicial en Jesús, en la Iglesia como mediadora en las cosas fundamentales de lo que Jesús dijo, y un mínimo de confianza en el que nos habla, no podremos recibir el contenido. Nos fiamos de alguien y por eso aceptamos su mensaje. Esta fe con la cual creemos es importantísima. Y esta fe con la que creemos, me salto la subdivisión del punto 3.2, precisamente lo que la provoca, junto al mejor testimonio de vida, como he dicho, es el anuncio sincero, alegre, substancial, sin complejos, sin prepotencia, de Cristo resucitado. ¿Veis la importancia que tiene proponer el primer anuncio, en primer lugar a todos los católicos en este año de la fe? Tenemos dos tareas en este año de la fe. Volver a proponernos mutuamente, y es tarea principal de los sacerdotes, diáconos, pero también de todo laico y laica, volver a proponer la frescura, la fuerza de este anuncio, que es el que provoca el encuentro personal con Cristo. Seguiré hablando de esto. Y en la medida en que se reaviva esta fe-confianza, podremos volver a exponer la belleza, la profundidad del credo. ¿Qué quiere decir que Dios es tres en vez de un solitario? ¿Qué quiere decir que de este Dios trinitario alguien ha venido a compartir nuestra condición humana hasta morir en una cruz? Os propongo, al final de la primera hoja, en el punto 3.3, una definición de primer anuncio, o anuncio querigmático. Debo explicar la palabra querigma en el griego que usaba San Pablo y los apóstoles, quiere decir precisamente pregón, anuncio. No lo confundáis con carisma, que viene de charis y quiere decir gracia, don. No, querigma, anuncio. Por eso, cuando leáis un poco de literatura catequética, pastoral, encontraréis esta expresión. El anuncio querigmático quiere decir el primer anuncio, el que es capaz de provocar la primera fe. Vamos a verlo, pero pongámonos de acuerdo antes en una definición que voy a leer, la tenéis aquí.
Con la expresión primer anuncio nos referimos a aquellas acciones evangelizadoras específicas, espontáneas porque las puede hacer cualquier cristiano charlando con un amigo, o organizadas, puede ser un grupo de la parroquia que se le encomienda organizar encuentros de primer anuncio. Esto de primer anuncio no lo pondremos en los pósters, esto es un lenguaje, o en la propaganda, primer anuncio es un lenguaje técnico para nosotros. En la propaganda de cara al exterior tendremos que poner cosas como, por ejemplo, si alguna vez piensas, aquella fe que aparqué, tal vez ahora me ayudaría a vivir, ven a conocer nuestra propuesta. Parroquia de Santa María, jueves 21 de noviembre, a tal hora. Es diferente el lenguaje entre nosotros del lenguaje de propuesta al exterior. Por tanto, con la expresión primer anuncio nos referimos a aquellas acciones evangelizadoras específicas, espontáneas, organizadas, realizadas por individuos o por grupos que tienen la finalidad de proponer el mensaje nuclear del Evangelio, que no es otro que Cristo resucitado como mediador de la comunión con Dios. Seguiremos hablando de esto esta tarde. Proponer este mensaje nuclear a quien no conoce a Jesús. 2. A quien habiéndolo conocido se ha alejado de él. Y tercer destinatario, a quien pensando conocerle, a Cristo, vive una fe superficial y rutinaria. Hacer esta propuesta con la intención de suscitar en todos ellos un interés por Jesucristo que pueda llevarles a una primera conversión, a una primera adhesión de fe, confianza en Cristo, o a una revitalización y renovación de la fe viva en Él. Una de las cosas que a mí más me ayudó, y eso que ya era cura, ya llevaba años de cura, me ayudó a descubrir lo del primer anuncio, es precisamente lo que tenéis en la página 2, que es la relación y la diferencia entre anuncio y catequesis. Espero que aquí más de una catequista esta tarde tenga una revelación, y no por obra mía, sino por obra de la Iglesia, que es la que nos transmite esto. Fijaos, lo tenéis en columna. Anuncio. ¿Cuáles son las palabras sinónimas de anuncio? Evangelio. Recordad que evangelio quiere decir buena noticia. Eu, angelos. Eu es bueno. Angelos es ángel, mensaje, mensajero o mensaje. Fijaos que cuando Pablo dice en la carta a los romanos, en el Evangelio hay una fuerza de salvación. Cuando Pablo dice esto, en el año 50, a los de Roma, los 4 evangelios todavía no se han escrito. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice, os anuncio este evangelio que es una fuerza de salvación? ¿Qué quiere decir si todavía no están los evangelios? Pues que el evangelio, antes que un libro, es una buena noticia que se puede decir en 2 frases. La otra cosa es cuál es el momento de decirla y la reacción del receptor. El sinónimo de anuncio, lo he explicado, es querigma. Tenéis ahí las citas para que podáis verificar en vuestra Biblia. En cambio, la catequesis, fijaos que esto es un poco gráfico, catequesis viene de cateco, y eco es eco, eco, eco. La catequesis es el eco del grito, si me permitís. ¿Cuál es el grito? Cristo ha resucitado, ha asumido nuestra condición humana, nos ha salvado. Este es el grito. Y el eco es, ¿pero de dónde venía este Cristo? ¿Quién le envió? ¿Cuál es la fuerza que nos da vida? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Por qué la Iglesia, los sacramentos? El eco del grito es la catequesis. Cateco, eco, guardar, retener. Podéis ver que si no hay grito, no puede haber eco. Si no hay primer anuncio vivo, ¿qué es la catequesis? Letra muerta, ideas. Insistiremos sobre este punto. ¿Cuál es la característica fundamental del primer anuncio? Que en condiciones normales es la puerta de entrada en la fe. Estamos hablando de la puerta de la fe. Pues ahí la tenemos. Cristo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9, dice, yo soy la puerta. El que pase por mí podrá salir y tener unos prados verdes donde refrescarse y donde alimentarse. El primer anuncio es la puerta de entrada, pero no solo eso, sino que es el fundamento permanente de la fe.
Porque ser cristiano es reempezar cada mañana la amistad con Jesucristo. Por tanto, todo aquello que nos ponga en una relación cara a cara con Cristo, que eso es lo que pretende el primer anuncio, como iremos viendo esta tarde, es de vital importancia. Los cristianos y cristianas tenemos que estar siempre en situación de recepción del primer anuncio. En cambio, la característica fundamental de la catequesis es alimentar la fe, alimentar, pero el primer anuncio la engendra, la provoca. Los destinatarios, lo hemos dicho, son aquellos que no conocen a Jesucristo, los que se alejaron o los que creyendo conocerle viven una fe superficial. En cambio, la catequesis son los que ya conocen a Jesucristo y han optado existencialmente por él, los que han conseguido despertar del sopor de una fe rutinaria. Ahora sí, cuando su corazón vibra con la amistad con Jesús, ahora sí que es el momento de dar la catequesis. ¿Cuál es el objetivo del anuncio? Generar la primera fe y la conversión inicial, abrir el corazón a Jesucristo. Diríamos, hacer nacer la fe. Podéis añadir, si queréis, en la casilla de objetivo, propiciar el nacimiento, el alumbramiento de la fe. En cambio, el objetivo de la catequesis es propiciar el crecimiento. ¿Veis que hay una gran lógica en todo esto? Para crecer, primero hay que nacer. ¿Cómo queremos hacer crecer a un cristiano a fuerza de catequesis si primero no ha nacido a la fe? Y el instrumento, la mediación más adecuada para nacer a la fe es el primer anuncio. Bien, el contenido del anuncio es: Jesucristo crucificado y resucitado te ofrece la salvación y la vida en plenitud. Todo esto está aquí como muy concentrado, habría que explicarlo más, pero ya veis que si no, no acabaríamos en toda la tarde. Mi función es presentar las cosas un poco sintéticamente. En cambio, el contenido de la catequesis es la revelación de Dios contenida en la Escritura y en la tradición y transmitida por la fe. Por tanto, toda la Escritura, todo el credo. El método del anuncio es la comunicación verbal del anuncio en clave de diálogo. El método de la catequesis, como hacéis muy bien, es la exposición sistemática, progresiva y didáctica de todo el contenido de la fe, más las celebraciones y la vida moral. El agente del primer anuncio tiene que ser, sobre todo, como pide Pablo VI, un testigo, un testimonio. Vais a salpicar estas conferencias con testimonios vivos de personas que vais a subir aquí y no sé si en 10 minutos o cuánto tienen. En 5 minutos, mejor, tiene más mérito y más impacto. En 5 minutos tendréis que dar razón de vuestro encuentro personal con Cristo. Bien, es un excelente instrumento de primer anuncio. Aprender a dar testimonio de una manera sencilla, viva, del encuentro personal con Cristo y cómo Cristo nos da vida. En cambio, el agente de la catequesis es un catequista que, por supuesto, estaría muy bien que también sepa dar testimonio, sea testigo, pero su carisma para dar bien la catequesis es que sea maestro, maestra. ¿Veis? Son carismas complementarios. Puede haber personas que sepan en 5 minutos dar un testimonio impactante de su fe en Jesús, sobre todo de cómo encontraron a Jesús, y a lo mejor pues esas personas no se les puede pedir que den catequesis, que den durante todo un curso la explicación de los sacramentos o del credo. ¿Veis lo importante que es? Que hay trabajo para todos, pero tenemos que saber discernir quién hace cada tarea. Bien, el tiempo, el lugar, esto ya os lo acabaréis de leer. El tiempo, pues ahora, ¿no? Cualquier momento es bueno, siempre con discernimiento, con sensatez, para hacer el primer anuncio. En cambio, la catequesis tiene lugar en un proceso a lo largo de 2 años, en un lugar concreto, los salones de la parroquia o un domicilio personal. Y la facultad de la persona a la que se dirige preferentemente el anuncio es, el anuncio se dirige al corazón, a la voluntad, al centro de autodeterminación de la persona, para que decida si se siente atraído o no por Jesucristo y quiere conocerle. Mientras que la catequesis se dirige preferentemente a la razón, a la mente, para que vea la solidez de lo que creemos.
Bien, esta página creo que es interesante, ¿verdad? Espero que os haya resultado instructiva para ver la diferencia, pero también la relación entre anuncio y catequesis. Adelanto algo que está más adelante, que es que precisamente, dado el nivel de falta de fe de muchos niños, adolescentes, jóvenes y adultos, un camino es proponer catequesis de primer anuncio. Proponer catequesis de primer anuncio. O sea, catequesis, porque vienen los niños, vienen los adolescentes, los jóvenes, y vienen los adultos, están reunidos, el catequista puede dirigir la palabra, pero lo que hace al dirigir la palabra no es explicar un tema, la creación, la historia de salvación del pueblo de Israel, los sacramentos, no. Lo que hace es una catequesis de primer anuncio, que tendrá que ser en un contexto orante, de propiciar el encuentro personal con Cristo a partir de leer una página, media página del Evangelio, el encuentro de Jesús con la samaritana, y proponer a los niños, adolescentes, jóvenes o adultos, claro está, cada uno según su nivel, ahora, aquí, si quieres, en este momento de silencio, deja resonar en tu corazón estas palabras de Jesús. Si supieses el don que te quiere dar el que está hablando contigo, y dile al cabo de un ratín: Jesús, dame esa agua viva. ¿Veis? He intentado expresar de una manera muy simple, muy directa, una catequesis de primer anuncio. ¿Veis la diferencia entre una catequesis de primer anuncio y una catequesis sistemática? Es interesante que penséis en ello. En el gráfico, no os asustéis, en el gráfico siguiente intento darle una vuelta de tornillo al anuncio querigmático, al primer anuncio, y explico, un poco con lenguaje teológico, pero lo voy a hacer más asequible, tranquilos, pues estas 7 características del primer anuncio, para que veáis también los sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos, laicos y laicas, la solidez de estas cosas, y cómo cuando hablamos del primer anuncio no es una técnica nueva que ha salido, no, es algo que pertenece al tesoro de la Iglesia, y es la manera como se, si me permitís este lenguaje tan simple, cómo se hacía un cristiano adulto en los primeros tiempos. Lo primero siempre era el anuncio de Jesucristo resucitado, el primer anuncio, el querigma. Fijaos, tenéis aquí 3 columnas. En la primera anoto la dimensión, ¿no?, la característica. Luego en la columna central hago una descripción, y en la columna de la derecha apunto la realización pastoral, que es lo que nos debe preocupar, porque es entonces lo que hay que hacer en la práctica. El primer punto dice la dimensión creacional del primer anuncio, que es como un eco de la creación. En la columna central se explica: a través del anuncio querigmático, el interlocutor recibe el trato de tú de parte de Dios. A través del anuncio, cuando un cristiano, una cristiana, le habla con fe y amor a Jesús a su vecina, esta vecina está recibiendo el trato de tú de parte de Dios, pero acordaos que Dios no lo hace directamente, sino que ha querido hacerlo a través de mediadores. Moisés, David, Jesús, la vecina del cuarto segunda, cristiana de la parroquia de Santa María, que le está propiciando el anuncio, no solo un hablar de Jesús, no, el anuncio cuando tiene esta característica. Mujer, ¿por qué no intentas esta noche, o cuando quieras, mirando el cielo estrellado, decir: Jesús, si existes, ayúdame? Esto es una situación concreta, real, de primer anuncio. Cuando esto ocurre, en rigor, para nosotros creyentes, ya sé que si hay alguna persona no creyente se reirá un poquito, pero cuando esto ocurre, para nosotros, aquella vecina que ha recibido el anuncio, en rigor, ya no podrá decir nunca: Dios no existe, Dios no me ha hablado, porque en rigor le ha hablado a través de su vecina cristiana. Y ya sé que esto pide la fe de creer que Dios ha escogido comunicarse con los humanos de manera normal a través del anuncio, de la palabra viva que le transmite otro cristiano. Pero pensadlo un poquitín.
Dimensión pedagógica, muy importante esta. La 2, la adaptación de Dios a la condición humana. Leo en la columna central. El anuncio debe llegar, precedido del mejor testimonio de vida posible, tanto de los cristianos singulares como de la Iglesia como institución visible, propuesto en un contexto dialogal, como respuesta que ayude a descifrar la condición humana en la presente hora posmoderna. ¿Qué quiere decir esto? Fruto de esa cabalgada loca del individualismo, estamos viviendo lo que se llama la posmodernidad, que es algo así como decir que ya no hay ni confianza en la razón, ni confianza en que pueda existir una verdad que valga la pena buscar. En este contexto, los cristianos y cristianas debidamente formados y preparados, tenemos el gozo, la alegría de poder comunicar a quien quiera oírnos que sí que es posible encontrar la verdad. Lo que pasa es que la verdad no es una piedra, no es un objeto que se encuentra y te lo metes en el bolsillo. Resulta que la verdad, para el que quiera y pueda creerlo, es nada más y nada menos que una persona. Y a una persona no te la puedes meter en el bolsillo, ni puedes obligarla a que te hable. La relación con una persona es una relación en libertad. Fijaos qué aportación tan magnífica puede hacer el cristianismo en esta hora de desorientación dentro del conjunto de propuestas filosóficas, diversas religiones, de proponer que la solución al enigma de la existencia está en que el hombre y la mujer sea capaz de dar un paso de confianza en alguien, en Jesús de Nazaret, y que a partir de esa confianza se generará una dinámica estructurada en el credo, que de acuerdo que presupone la fe, pero lleva a encontrar un sentido, por tanto, unas razones más allá de la razón fría. Ya entendéis que este tipo de razonamientos que acabo de hacer serán más propios desarrollarlos cuando el auditorio, las personas a las cuales nos dirigimos, pues tienen, por decirlo así, una inquietud intelectual más fuerte. Pero hoy día cualquier ciudadano vive imbuido de ciertos mensajes, ciertas modas que dicen los creadores de comunicación, creadores de opinión, y tenemos que saber también, los cristianos laicos y laicos, un mínimo de recursos de argumentación. Luego, el primer anuncio así propuesto dará pie al proceso catecumenal hasta llegar a la plenitud de los sacramentos de la iniciación. Me salto la columna de la realización personal, ya os la leeréis en casa. Vamos a la dimensión eclesiológica, muy importante. Vamos a la columna central. Es la Iglesia, como sujeto colectivo, quien envía a cada cristiano a anunciar el querigma en la vida cotidiana como prolongación de la eficacia de la sacramentalidad de la palabra de Dios proclamada en la liturgia de la palabra de la Eucaristía del domingo. Es decir, en la Eucaristía del domingo es donde máximamente se da este primer anuncio. Lo que pasa es que se trata que cuando el sacerdote dice podéis ir en paz, vayamos a aplicar, a prolongar, a que resuene el eco de eso que en la Eucaristía se nos ha dado. Aquí hay la base litúrgica, la dimensión misionera de la liturgia. Quiere decir eso, que lo que en la liturgia, en la Eucaristía, en los sacramentos celebramos a tope, luego cada cristiano y cada cristiana tiene que desmenuzarlo en la vida cotidiana. Pasamos a la página 4 y la primera casilla que encontramos es un poco densa, no os asustéis. ¿Y qué quiere decir? Que el primer anuncio tiene una dimensión A, cristológica, B, escatológica, C, sacramental, T, soteriológica, cuántas cosas, madre mía, E, interpelativa, la acción de Dios en la historia. Vamos a leerlo en la columna del centro, que está explicado sin estas palabrejas que usamos los teólogos cuando damos clases en las facultades. Pero que es bueno que también poquito a poco conozcáis un poquito a los laicos. Lo leo en la columna central. El interlocutor,
el receptor del anuncio, experimenta en el anuncio de Cristo muerto y resucitado por amor a cada ser humano, una irrupción inicial de Dios en su vida, con la eficacia suficiente, esta palabra, para ofrecerle el inicio de la salvación, invitándole a una decisión a favor o en contra de Jesucristo. Las letras A, B, C, D, E, si me hago así, se corresponden con esto. ¿Qué quiere decir que el anuncio tiene una dimensión cristológica? Que Cristo está vivo cuando una vecina le habla con fe y amor a su vecina de Jesucristo. Repito, en la Eucaristía es la máxima presencia de Cristo en sustancial, en el pan y el vino, y en la proclamación de la palabra, el Evangelio, por eso nos ponemos de pie. Pero en la vida cotidiana es legítimo, desarrollaré la última parte de mi conferencia sobre eso, es legítimo sostener que cuando un cristiano, una cristiana, le habla con fe, con amor, con humildad a otra persona de Jesús, también hay una presencia, si queréis, germinal, inicial, pero está ahí el Señor. ¿Qué es escatológica? Eschaton quiere decir lo último. Pues es lo que ya decía antes. Hay una irrupción de Dios. Aquella persona, en rigor, ya no podrá decir nunca que no ha oído a Dios, porque le está hablando Dios a través del testimonio de la vecina cristiana, a pesar de los defectos de la vecina cristiana, que tiene que intentar que sean los mínimos posibles. ¿Y qué quiere decir que hay una eficacia suficiente? Así como en los sacramentos, al invocar el sacerdote el Espíritu Santo sobre el pan y el vino, hay una eficacia sacramental, la más fuerte. El Espíritu Santo transforma el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo para quien quiera y pueda creerlo. Asimismo, en el anuncio, estoy repitiendo ya, hay una eficacia transformadora del corazón de la persona si la persona libremente quiere abrir el corazón. Eso es el inicio de la salvación. Soter, soteriología, soter es salvador. Soteriología es la salvación. Y la gracia está en que todo esto sucede en un ámbito de interpelación. Y ahí lo tenemos difícil, porque una de las modas de la sociedad posmoderna es que cada cual cree lo que quiere. Y no es correcto, no es educado meterse, intentar convencer a otra persona de lo que sea. Y eso es visto como proselitismo. Y ese es un hándicap que tenemos los cristianos para aprender a proponer el primer anuncio, porque esto no se lleva mucho. Pero también fijaos, y veréis que es muy coherente, que si nosotros a una persona que más o menos tiene interés y nos pregunta, oye, ¿tú vas a misa todavía? ¿Por qué no me ayudas? Porque tengo que pasar por una operación y, no sé, estos días como que me preocupa esto de Dios, ¿no? En estas situaciones, si nos limitamos, por no parecer proselitistas, a dar una pura información sobre Jesús como personaje histórico, a dar un consejo sobre que tenga serenidad, o que le rece a Dios por su cuenta, si no nos mojamos, no puede haber irrupción de Dios en la vida de esta persona. Somos responsables. El Señor nos ha elegido, a pesar de nuestros defectos, como mediadores, de nuestra capacidad de interpelar al otro, siempre con el máximo respeto a su libertad. Es una cuestión también que hay que saber hacerlo, ¿eh? Hay que saber combinar la decisión, la interpelación con el respeto al otro, si quieres. Es precisamente el diálogo, la interpelación, la provocación, en el buen sentido, vocare es llamar, lo que puede propiciar que el Señor Jesús resucitado por el Espíritu Santo llame al corazón de esa persona. Si no hay llamada, si no hay interpelación, respetuosa pero interpelación, no puede haber encuentro con el Señor, por lo menos en el régimen de un Dios que quiere comunicarse a través del testigo y la palabra. Hay una gran coherencia en todo ello, aunque evidentemente presupone y exige la fe en que las cosas sean así.
Finalmente, la dimensión neumatológica, ya lo he dicho, la quinta, es el Espíritu Santo quien propicia esto, no me entretengo. La dimensión antropológica, ya lo he dicho ahora, debe hacerse el anuncio respetando la libertad del receptor, y lo de la dimensión cósmica lo dejo porque ya es demasiado puntillismo. Vamos al último punto que he anunciado, para que queden algunos minutos de diálogo, porque me supongo que una conferencia de este tipo seguro que provoca también inquietudes. De hecho, este punto sexto, la eficacia sacramental germinal del primer anuncio de Jesucristo, no es más que un desarrollo de lo que ya acabo de explicar. Esto que he explicado con el ejemplo de la vecina cristiana que le habla de Jesús a su vecina amiga de años, pues lo explico aquí. Solo voy a subrayar algún párrafo. Por ejemplo, el primer párrafo, palabras de Benedicto XVI. El primer párrafo de la primera encíclica. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. ¿Cómo se propicia este encuentro, este acontecimiento con Jesús, que es más que una idea, una indignación ética o el deseo de ser buena persona? Pues con el mejor testimonio de vida posible, con un acercamiento dialogal a esa persona y como momento culminante con la propuesta de: mira, yo soy tan pobre como tú, pero en Jesús he encontrado vida, alimento. Si quieres, cuando quieras, sepas que puedes empezar por una cosa tan sencilla como es invocar a Jesús en tu corazón. No hace falta ir a la iglesia para recibir el primer anuncio. No hace falta apuntarse a una catequesis, ni mucho menos a un curso de teología para tener el primer encuentro con Jesús. Lo primero que hace falta y es imprescindible es que en el corazón de la persona se dé esa abertura, esa invocación a Jesús, que finalmente tiene que materializarse con una palabra, con una invocación interior o audible. Vamos a la tabla, esa tabla de la parte baja de la página 5. Fijaos, también recojo lo que ya he explicado. La forma más alta de sacramentalidad, que quiere decir ¿qué es un sacramento? Un signo visible que comunica la gracia invisible, ¿no? Nos vale la respuesta del catecismo, ¿no? ¿Qué es un sacramento? Un signo visible que comunica el amor trinitario de Dios, decimos ahora a la luz del Vaticano II. La gracia es el amor de Dios, es el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones. El princeps analogatum quiere decir el principal momento en que se da esto. ¿Cuál es el momento de más densidad, de eficacia, que un signo de la gracia? Pues la presencia substancial de Cristo resucitado, el vino de la Eucaristía, que se convierten en su cuerpo y sangre para vida del mundo. Luego, la columna del centro. ¿Cuál es la forma más alta de sacramentalidad, o sea, de signo, en este caso audible, la palabra, que tiene la capacidad de transformar el corazón? ¿Cuál es la forma más alta de sacramentalidad de la palabra de Dios? Pues la proclamación de la palabra de Dios en la primera parte de la Eucaristía, en la liturgia de la palabra. Aquí habría mucho que hablar de cómo tenemos que aprender y enseñar con paciencia a nuestros laicos que no leer es proclamar la palabra de Dios con pausas, con vibración, con intensidad. Si no, el Señor no puede tocar los corazones a través de la palabra, si no se proclama la palabra de Dios con vibración, con un cierto énfasis. No digo con teatralidad, pero sí con convicción, con fuerza. Todo esto se puede aprender. Bien, pues vamos a lo que nos afecta hoy, acabando. La columna de la derecha. ¿Cuál es una forma menor y analógicamente, quiere decir comparativamente participada de la sacramentalidad de la palabra? Pues lo que he dicho, estoy repitiendo la misma idea, como veis. La resonancia en medio de la vida cotidiana y en boca de los cristianos y cristianas de la palabra proclamada en la Eucaristía dominical, es decir, el anuncio querigmático, el primer anuncio, el anuncio de Jesús en la vida cotidiana. Bien, todo lo más os lo leeréis si queréis y acabo con el punto 7 al final de la página 6. ¿Cómo aplicar a la pastoral
esto que nos damos cuenta que teológicamente es tan importante, ¿no? Este es, ¿quién le pone el cascabel al gato, ¿no? La pregunta del millón. Solo dos indicaciones. Apunto algo que se está realizando ya en varias diócesis de España, de Italia, de Francia, entre muchas otras iniciativas, es la necesidad de crear escuelas diocesanas de evangelización en las que se enseñe de manera práctica y empírica a realizar formas de primer anuncio y a acompañar itinerarios de reiniciación cristiana de adultos. Todo lo que he dicho se puede aprender. Si hay escuelas para catequistas, si hay facultades de teología para los futuros sacerdotes y laicos y laicas con formación, si hay escuelas de música para aprender música, pues puede haber escuelas de evangelización en el sentido de escuelas que, presuponiendo todo el bagaje teológico, enseñan de forma práctica, de forma de entrenamiento, a realizar estas formas de primer anuncio. Y finalmente, todo ello, y acabo con esto, nos lleva a una nueva concepción y práctica de la relación de corresponsabilidad y de complementariedad entre presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, laicos y laicas. Lo decía hace pocos días en Salamanca Santiago del Cura, uno de los mejores teólogos en Vitoria, en el norte, que la situación, yo lo digo de una manera, lo digo con cariño, y con mucho respeto, lo decía a los sacerdotes de Vic, y me dijeron que les dejé muy liberados, sobre todo a los mayores, dice los has liberado. Digo, menos mal, temía que se ofendiesen. Y acabo con esto. Los sacerdotes, que la mayoría estamos ya fregando la edad de jubilación o pasándola por encima, por edad, y lo digo con respeto y cariño, ¿no? Y como hermano, por edad, por cansancio existencial de haber llevado el peso de estos 40 años de renovación posconciliar, y por esquemas mentales también, ya no podemos ser los protagonistas de primera fila, de trinchera de la nueva evangelización. Los protagonistas de trinchera, de primera fila en los lugares, los ambientes cotidianos, tenéis que ser los laicos y laicas con edades, esquemas mentales, hábitos, lenguajes de comunicación más propios de las nuevas generaciones. Y a los sacerdotes nos queda mucho trabajo, tranquilos, no nos van a jubilar. ¿Qué trabajo? Acompañaros a vosotros, sosteneos a vosotros en el seguimiento, el acompañamiento espiritual, en la formación teológica a esos laicos y laicas que sois los que debéis dar la cara, digamos, que con la que está cayendo sé que no es fácil, espero que habrá preguntas que van por ahí, pero que es una nueva manera de redescubrir que entre todos tenemos mucho trabajo para anunciar el reino. Muchas gracias. Buenas tardes, soy de la parroquia Sagrado Corazón de Ellín y estoy aquí con mi párroco. Mi pregunta es la siguiente: no me ha quedado del todo claro su explicación con respecto a la fides que y fides qua. Estamos hablando de la fe objetiva y la fe subjetiva, del acto salvador de nuestro Señor Jesucristo, que es la fides que, y la fides qua, que es la confianza que el cristiano tiene hacia esa salvación. Sí, correcto. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos buscar ese enlace para que esa fide que, la fe objetiva, sea creíble en el mundo? Usted habla mucho, por ejemplo, una manera muy sencilla de evangelizar, ya no sea solamente decir Cristo ha resucitado por todos nosotros, ha muerto, ya somos libres, ¿no? Usted ha dicho también que con el amor, la caridad, la sencillez, la ternura de un cristiano se puede llegar así. Pero cabe decir que muchas veces los cristianos actuamos de esa manera y la gente, vamos, que le da igual. De acuerdo, te contesto. Hay que precisar la distinción entre, vamos a dejar el latín un momento para que todo el mundo lo entienda, hablemos de la fe confianza en Dios, en Jesús, en la Iglesia incluso, y la fe creencia, la fe doctrina, la fe contenido intelectual. Yo
acepto que hay un Dios que es 3 personas, que la segunda persona se ha encarnado. ¿Estamos de acuerdo sobre esto? O sea, no se corresponde a que hay una fe objetiva y una fe subjetiva. La fe confianza no quiere decir una fe subjetiva, no quiere decir la fe que yo me monto a mi manera, ¿eh? Esa es la de Lutero, porque decía eso. Sí, si desconectas, si la fe confianza la desconectas de la fe doctrina, de manera exagerada, tendríamos una actitud luterana, es cierto. Pero el Concilio de Trento en esto le dio razón a Lutero. La primera fe, la fe de justificación, la fe que nos salva, es confiar en Cristo, que es una fe objetiva en tanto que no confías en ti o en tus ideas, sino que confías en Cristo. Hoy día diríamos, después del siglo XX, que es una fe existencial, una fe que engloba. Si leéis el Vaticano II, que es nuestro referente, en el número 5 de Dei Verbum, de la Constitución sobre Revelación, en un párrafo muy denso, resume toda esta problemática. Dice, la fe es un acto integral, por el cual la persona humana rinde obediencia a Dios con su mente, con su voluntad y con su afecto. La teología del siglo XX, que hizo posible el Vaticano II, optó por una concepción integral del acto de fe, una concepción sintética. No es que primero, fríamente, considerando el credo, puede haber algún caso de intelectual, pero la propuesta del Vaticano II, de Dei Verbum 5, no es que con una consideración fría del credo uno dice, caramba, qué bien está esto, qué bien vertebrado. Pues sí, señor, puestos a creer, yo quiero creer en esta religión que me propone esta doctrina. Y luego le viene a esa persona un calorcillo en el corazón, que sería la fe confianza. Esa era la explicación de Gardner y de una serie de teólogos de finales del siglo XIX, principios del XX, que es la concepción analítica del acto de fe. El acto de fe tendría 2 partes muy claras. Una parte meramente intelectual, que convence a la inteligencia, y una parte emocional. Esta concepción, que responde a todo un contexto y que estaríamos toda la tarde dando, esta concepción, con todo el respeto, fue superada por el Vaticano II, como con otras cosas. La doctrina magisterial obligatoria para todo católico con el Vaticano II es acercarse y querer creer que la fe es un acto completo, complejo, humano, que no es bueno intentar separar con un cuchillo la fe creencia de la fe confianza. Y lo que he hecho yo en mi charla, y agradezco tu pregunta porque me ha permitido explicitar mejor la doctrina de la Iglesia, para que nadie se vuelva a Ellín o a Chinchilla desorientado, es que va todo junto, va todo junto. Lo que pasa es que pastoralmente, y aquí entran las opciones pastorales, que son legítimas, dado el nivel de desconocimiento de la fe de muchos católicos, dado el descrédito que tiene el credo, mira, estos creen que Dios son 3, la opción a la cual me apunto es tanto para despertar la primera fe en los alejados, como, sobre todo, para reavivar la fe en los católicos de toda la vida. Creo que el predicador, el comunicador, laico, sacerdote, esta es mi opción, podríamos discutirlo, y creo que es la de muchos, tiene que entrar propiciando al máximo la fe confianza, que no quiere decir la fe subjetiva, sino la capacidad de que ese hombre, esa mujer, adulto, maduro, dé el paso de confiar en Cristo. No es mucho para un hombre, para un ejecutivo de 37 años, que de noche se ponga de rodillas mirando al cielo y diga por primera vez, Jesucristo, si existes, haz que te conozca. Esta persona está dando un paso de fe confianza y todavía no tiene claro en qué sentido Jesucristo es el Hijo de Dios, pero le está invocando de rodillas desde su despacho frío de ejecutivo. ¿Te ha aclarado un poquito más? Sí, sí, sí. Gracias. Antonio, aquí a Don Francisco. Has hablado de... O sea, yo creo que... Por el micro, que así todos lo oyen mejor. El nombre, por favor. Me llamo Francisco. Gracias. Sí, la parroquia de Fátima de Albacete.
O sea, la charla diríamos que va dirigida a lo que se llama el primer anuncio, más que a la catequesis. Correcto. Entonces yo lo que veo que nos estamos dedicando fundamentalmente a catequesis, a ilustrar más y más y más la gente que tenemos en las parroquias. ¿Qué tendremos que hacer entonces? Pues propiciar el primer anuncio, y como los agentes de todo esto son los laicos acompañados por los sacerdotes, pienso que la iniciativa última que has propuesto de escuelas diocesanas de evangelización urgen mucho, y que es por ahí por donde realmente se debe trabajar, precisamente en el año de la fe, caminar por ahí. Te agradezco, Francisco, porque has resumido muy bien la conferencia y lo que intentaba. Se puede hablar de escuelas o también de experiencias, ensayos a lo mejor un arciprestazgo empieza a probar algún tipo de metodología. Evidentemente que la manera de hacerlo, las opciones corresponden al señor obispo y al equipo de gobierno. Pero me parece que ha resumido bien lo que se desprende de la exposición. Gracias. No sé si me entenderá o no, pero la pregunta es, ¿el anuncio o la nueva evangelización tiene edad? La nueva evangelización no tiene edad, pero como dijo Joseph Carding, el fundador de la JOC, los mejores evangelizadores de los jóvenes son los jóvenes. Y en todo caso, los mejores evangelizadores de los jubilados y de la tercera edad son jubilados y cristianos de la tercera edad. O sea que hay trabajo para todos. ¿Y Teresa de Calcuta? También. Sí, sí. ¿Y a quién evangelizó Teresa de Calcuta? Claro, claro. Porque sobre todo, cuando se da testimonio con obras, Ahí voy. Sí, pero las obras son necesarias, son del todo necesarias, pero no son suficientes. En un proyecto, aparte de los carismas, una congregación, esto es importante, una congregación religiosa, Teresa de Calcuta, Charles de Foucauld, las hermanitas de Foucauld, un carisma de una orden puede optar por el silencio más absoluto. De hecho, en los países islámicos no se puede hacer el primer anuncio ni catequesis. Por tanto, es lógico que haya congregaciones que escojan el carisma de evangelizar solo con las obras. Pero una diócesis católica en Europa, el conjunto de una diócesis, sostengo que no puede basar su evangelización solo en el testimonio, que es necesario, y lo repetiré hasta la muerte, es necesario, imprescindible, pero no es suficiente. Es saber articular estos dos adjetivos, necesario y suficiente. Para que haya un proceso integral de evangelización, siempre con el mejor testimonio de vida, tiene que haber alguien que hable de Jesús. En el momento oportuno, con las palabras oportunas. Y eso es un cambio de chip que tenemos que hacer. Porque en este país, los que pasamos de los 60, que vivimos todavía el nacionalcatolicismo, quedamos tan hartos de misiones de predicación culpabilizadora y de un anuncio, de unir la palabra Jesucristo y Dios a un régimen dictatorial, que nos propusimos no hablar de Dios durante 40 años en la zona de frontera al encontrar a un trabajador, a un no creyente. Y en esto creo que 40 años después, en una sociedad democrática, abierta, donde todo el mundo habla de lo que lleva en el corazón, los cristianos tenemos que acompañar nuestro mejor testimonio de un discurso, de una palabra que hable de Jesús. Generalizar tiene sus riesgos. Sí, pero lo que se me ha pedido es... Yo tengo 70 años y me siento con capacidad de... Estupendo. Transmitir la fe. Perfecto, nadie se lo niega y no quisiera haber ofendido a ninguna persona mayor. Y seguramente en África los ancianos son los mejores comunicadores. Cuando se muere un abuelo, se quema una biblioteca, dicen en África. Y por tanto, son los abuelos los que están transmitiendo la fe a los niños. Por tanto, de alguna manera acepto su objeción y me autocorrijo, explicitando que en este momento sois los abuelos, en muchos casos, los que estáis enseñando a rezar por la noche a los niños. Por tanto,
Es verdad, no se puede generalizar, lo acepto, pero es verdad que las generaciones jóvenes, la gente que va con prisas, la gente que va con iPods y Smarts, necesita como camino normal que quien se dirija a ellos cuando van a pedir casarse por la iglesia, quien se dirija a ellos cuando van a bautizar a sus hijos, junto con el párroco, sea un laico o una laica que por la manera de hablar, por el tono, por el lenguaje, pueda crear el máximo de empatía, sobre todo porque estamos en situación de primer anuncio. Una última palabra, Manolo de Diego. Yo también soy septuagenario, ya tengo 71 años. Me ha gustado mucho porque, bueno, son cosas oídas, pero al verlas en conjunto pues me han aclarado muchas cosas. Una parte me has puesto en crisis en un sentido, pero al final me has dejado tranquilico. Me explico. Yo no soy de los caminos catecumenal, pero por las circunstancias pues muchas veces me llaman, les ayudo, eucaristías, y a veces me han invitado a ir por las calles a hacer ese primer anuncio. Jesús te ama, y yo les digo, amigos míos, pedidme lo que queráis, pero yo no puedo, eso sí que rebasa mis fuerzas, no sé por qué, es que estoy pensando en los testigos de Jehová o en lo que sea, lo que queráis sí, pero eso me cuesta tanto. Y yo decía, oye, pues ahora oyendo esto, digo, oye, pues no estaría mal que yo me cogiera con estos muchachos un día, venga, vamos por ahí a hablarles de Jesús a la gente. Digo, bueno, y al final digo, me has dejado tranquilo, pero yo, eso para ellos. Gracias. Para los jóvenes, y nosotros quedamos más tranquilos. Manolo, me gusta precisar esto. ¿Qué opinar de estos métodos de evangelización de calle? A ver, como todo, no es bueno generalizar, y es bueno tener criterio. Cuando uno es joven, a los 18 años, es bueno que haga experiencias de estas, de un poquito de calle. Siempre, como lo hacen los centinelas de la mañana, en actitud dialogal, no en actitud prepotente o agresiva, en actitud humilde y dialogal. Es una forma más. Lo que pasa que lo lógico es que si una diócesis decide animar a los jóvenes alguna vez a hacer este tipo de experiencia, es bueno que detrás tenga algo que ofrecer a esos jóvenes con los cuales se haya conectado a través de una evangelización de calle. Por tanto, veis que es importante tener toda la secuencia de la evangelización. Tiene que tener un itinerario de iniciación cristiana de jóvenes para ofrecer a aquel joven. Si una noche de viernes, saliendo por la calle en diálogo, se ha conseguido contactar con los jóvenes, siempre que se haga con una actitud dialogal y respetuosa, está bien. Pero tu intervención me da pie a hacer una última precisión. El anuncio de Jesucristo, ves que he insistido mucho, que tiene que ir precedido del testimonio, y es la casilla aquella, y de un diálogo. Esto lo afirma Rahner, el gran teólogo del siglo XX, Karl Rahner, en un libro que hemos estudiado la mayoría de curas, que es el Mysterium Salutis, volumen 1. Hay el artículo de Rahner sobre querigma y dogma. Y ahí Rahner explica muy bien que el querigma, incluso los apóstoles, no lo hacían siempre igual, porque no era solo decir, te anuncio que Cristo ha resucitado. No. El anuncio tiene que ser encarnado en la situación del que escucha. Pedro anuncia a Jesús a los judíos de Jerusalén, diciéndoles que en Jesús muerto y resucitado se han cumplido las escrituras que leían cada sábado. Pero Pablo, en Tesalónica, cosiendo tiendas 12 horas, anuncia a Jesús como sentido, como logos, de aquellos griegos que también estaban en una etapa de decadencia. Por tanto, a poder ser, el anuncio siempre tiene que hacerse encarnándote en la situación del interlocutor. Y ciertas fórmulas que se entienden, y el Espíritu Santo también puede usarlas, de llamar a la puerta y decir, te anuncio que Cristo ha resucitado, ya veis que es un poco un cierto fundamentalismo, que no tiene suficientemente en cuenta las mediaciones humanas. Es diferente llamar a la parroquia y decir, vengo de parte de la parroquia de Santa María a visitarles por si tienen algún enfermo y para que sepan que la parroquia les visita. Es diferente si hay una mediación. Y luego, a partir del diálogo con un enfermo y tal, si se dan las circunstancias, hacer el anuncio de Cristo. Todo hay que hacerlo en el contexto adecuado.